es esta disyuntiva entre, bueno, lanzar esta bomba va a traer paz o va a ser más compleja la situación que eventualmente nos va a llevar a la autodestrucción. Pero en realidad no hay un vestigio real de una cámara de gas, porque era muy costoso y los únicos que les gustaba experimentar con cámaras de gas no eran ellos, eran otros, ¿no? Mientras tú estés satisfecha con tu decisión, ese debe ser tu aliciente. Estás destruyendo toda una sociedad. Estás generando problemas sociales, físicos para muchas generaciones que van a venir después de ti, ¿no? En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros en El Silencio Activo Podcast, en este 8º episodio de la segunda temporada. El día de hoy vamos a platicar respecto a un acontecimiento mundial, ¿no? Vivimos hoy en la temporalidad de vida que nos dejó este hombre después de su invento, la bomba nuclear. Así es, y es una realidad inminente que estamos visualizando en este momento, ¿no? Entonces, muy interesante para nosotras abordarlo. Y bien, esta película se llama Oppenheimer. Vamos a empezar a hablar respecto a ella y es protagonizada por el maravilloso Cillian Murphy. Está posicionada en el proceso previo a la explosión de la bomba atómica, ¿no? Y cómo fue que fungió, cuál fue el papel de Oppenheimer en toda la estructura, desde el tema científico y toda la logística alrededor de la creación de la primera bomba atómica. Sí, basada en esta biografía de American Prometheus de 2005. Oppenheimer es esta propuesta de largometraje de Christopher Nolan a través de retratar, porque se ha hablado mucho del tema de las armas nucleares históricamente, pero tiene una perspectiva diferente, ¿no? Porque es biográfica desde este agente tan importante en la construcción del proyecto Manhattan y cómo pues hay muchos personajes implicados hasta llegar a una determinación que cambió el curso de la historia de la humanidad. Para los que no conozcan bien cómo es este actor, Cillian Murphy, él no es un actor de método, pero es uno de los mejores actores que actualmente existen en la industria, ¿no? Entonces, a él a la hora de protagonizar papeles, porque siempre tiene papeles así como emblemáticos o psicológicamente muy cargados, pues él se mete a investigar, ¿no? Todo lo que hay detrás de lo que pudiera haber vivido eso, ¿no? Entonces trata de empatizar con las situaciones y cuando él platica respecto a este personaje, Oppenheimer, se da cuenta y describe en sus entrevistas que el peso de la vida cae en los hombros de un solo hombre, ¿no? Porque vives en la nueva normativa social, ¿no? Donde el poder de destrucción es tan masivo que obviamente todo el tema político, las discusiones a nivel masivo cambiaron en torno a este nuevo artefacto creado por ellos. Sí, así es. Y creo que Christopher Nolan a lo largo de su trayectoria también como director de cine, pues ha tenido la capacidad de retratar realidades o de que las personas podamos conectar en gran medida con los personajes, ¿no? Y a manos de Cillian Murphy creo que fue muy acertada la propuesta de casting. Y a pesar que es una película muy prolongada, está tan bien conducida que me parece muy fácil de comprender y de sentir como que vas en tiempo real, ¿no? Viviendo las circunstancias del proyecto Manhattan, que fue un proyecto prolongado y donde hubo muchos trials, ¿no? Para ver si se desarrollaba, ¿no? En este contexto de las armas nucleares es importante entender la complejidad de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los alemanes ya habían tenido un gran avance y donde científicamente hubo un gran desarrollo, ¿no? O sea, hubo muchos descubrimientos. Entonces, cuando los alemanes encuentran la posibilidad de la división atómica, ven ahí un arma fundamental para ganar la guerra, ¿no? Y para conquistar el mundo, según este discurso, ¿no? Entonces, Einstein recibe esta noticia
que se fue publicada en Alemania. Entonces, bueno, también vamos a hacer nuestra parte para poder contrarrestar, porque estamos conscientes de que puede ser la destrucción de la cultura occidental, ¿no? Entonces comienzan a nutrir esta parte a través de físicos experimentales que puedan a pasos agigantados dar una solución y encontrar la energía nuclear, que ahora es una de las más limpias que Sí. existe, ¿no? Y que sobrevivimos a través de ella, pues en su momento como un arma de destrucción. Sí, y empezamos a ver cómo la ciencia modifica la estructura social en todos los ambientes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista global, la nueva estructura que surge después de un mundo en donde ya existía una capacidad nuclear, Destructiva. Sí. uno, las consecuencias de la primera vez que detonan esta bomba en Hiroshima, y cómo es que esta afecta socialmente a todo lugar. O sea, las consecuencias de largo plazo después del evento canónico que tuvieron los japoneses y lo que sucede previo a esto, ¿no? La estructura y los conflictos se podían escalar hasta cierto punto justo antes de que se creara esta nuevo formato de guerra, ¿no? Entonces, lo podemos ver desde otro punto de vista cuando nosotros socialmente convivimos y existen todos estos avances tecnológicos que no sabemos hasta qué punto nos van a llevar porque lo vamos a aprender hasta que nos toque verlo, ¿no? Lo vemos actualmente con la IA, ¿no? Y en su momento eran con los medios tecnológicos de largo alcance como la comunicación a través del teléfono o los puntos de cuando fue la revolución, perdón, la revolución industrial. O sea, cambia toda la situación humana por los nuevos impactos tecnológicos que existen, ¿no? Entonces, esto no fue la excepción para nada. Los conflictos empezaron a mutar a través Claro. de esto. Y descubres que pues también Oppenheimer tenía sus propias motivaciones, ¿no? Además, por ser un hombre sumamente apasionado por la física, pues un hombre judío también, ¿no? Entonces está consciente como de esta situación que está viviendo su pueblo a manos de los nazis y tienen esa iniciativa de ganarles, ¿no? Ganarles en esta batalla. Entonces comienza a trabajar en el Álamo, en Nuevo México, y a desarrollar como estos prototipos, ¿no? Incluso ahí hacen sus primeros lanzamientos para ver el alcance que va a tener. Y hay opiniones muy divididas, ¿no? En torno a utilizar o no recurrir a la energía nuclear para acabar con la guerra. En este momento de la historia, pues vamos viendo como este desarrollo de personaje mientras conocemos el contexto, ¿no? La guerra ya llevaba tiempo y evidentemente los bloques se habían debilitado, ¿no? En ese momento me parece que cuando ya se estaba perfilando la cuestión de lanzar la primera bomba, los alemanes ya no tenían mucho alcance. Sin embargo, los japoneses que también estaban perfilados es cuando atacan Pearl Harbor, ¿no? Y Estados Unidos pues lo toma como algo sumamente personal, evidentemente porque pues mueren muchos compatriotas. Entonces los japoneses pues estaban muy aguerridos en cuanto a seguir luchando, ¿no? Entonces se va perfilando la necesidad de que Japón sufra las represalias por lo que sucedió en Pearl Harbor. Sí, y por ejemplo aquí podemos ver, no, nos retratan una historia en la película que está basada en el discurso aprobado por el público, ¿no? Respecto al tema de la bomba nuclear y Oppenheimer, ¿no? Como persona, ¿no? Entonces, resaltando un poquito el tema judío y retomando de la importancia del episodio anterior que estuvimos revisando del tema de la religión, cuando indagamos en área de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que Alemania, pese a que ha sido satanizada al respecto, pidió muchas veces paz porque todos los judíos les declararon la guerra y empezaron a cerrarles los puentes económicos. Entonces, Alemania está en una situación muy precaria
Ujú. Entonces, en la película nos retratan como Oppenheimer, como por patriotismo, ¿no? Por así decirlo, o nacionalismo, con empatía con su pueblo, se pone desde este punto de vista en donde dice, voy ya a destruir a los que nos están oprimiendo. Sacamos estos temitas porque más adelante probablemente hablemos ya de eventos históricos, pero vamos a adentrarnos a profundidad para pues tratar de darle más información al público de la que nada más Claro, y algo nos dicen. que no podemos cuestionar es que en la historia la historia no es unicausal, ¿no? Hay múltiples causas que desembocan en determinados eventos y por lo tanto es tan complejo analizar la Claro. historia, ¿no? Porque hay múltiples perspectivas, hay múltiples intereses en el discurso también y se perpetúan ciertos rencores a determinados grupos sociales porque no entran en el canon de lo que nos conviene contar. Claro, y acuérdense que todos vivimos en el mundo del que haya ganado la guerra. O sea, Ujú. la historia que se perfila, independientemente de lo que haya pasado en la realidad, va a ser la que te contó el que ganó la guerra, ¿no? Y pues este fue el caso, ¿no? La perspectiva de la guerra de nosotros nos defendemos de los alemanes que son malos. Pero en realidad lo único que estaban viviendo eran las consecuencias de sus propias acciones, ¿no? Y es bien duro pensarlo, porque decimos, no, es que hicieron y deshicieron con la gente, que también fue exagerado hasta cierto punto, porque luego veremos números y cosas que hay muchas cosas infladas y cosas que nunca pasaron, que no hay sustento físico de cosas que se crearon o decían que existían. Pero independientemente de eso, o sea, todo el discurso que se manejó en Occidente, y eso fue en tiempo real cuando estaba ocurriendo la guerra, era de satanizar la polarización de eso para que se permitieran estos avances tecnológicos que son aberrantes, pues, porque al final del día tú no solo destruyes un lugar político o algo con lo que tú no estás de acuerdo, estás destruyendo toda una sociedad Una y estás identidad. generando problemas sociales físicos para muchas generaciones que van a venir después de ti, ¿no? Claro. Entonces, si yo como gobierno, como persona que está financiando un proyecto de este tipo, necesito hacer que la sociedad no lo vea como lo aberrante que es, y para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Posicionar este otro país, posicionar este personaje, ¿no? Que Hitler fue utilizado como un personaje radical para poder lograr meter estas nuevas situaciones a la vida y modificar la estructura completa. Claro, ya cuando se torna en una cuestión racial, ¿no? De que quieres destruir a determinado grupo en particular, pues es la complejidad del discurso, ¿no? Y aquí se aborda muy poca esa perspectiva, pero es una realidad que no podemos ignorar que aconteció en determinado momento. Para Oppenheimer, pues hay una razón suficientemente fuerte desde su perspectiva de participar en este proyecto. Uno, por la cuestión idealista que estamos platicando, y dos, porque también era un hombre ambicioso, ¿no? Claro. Era un hombre sumamente ambicioso y sumamente inteligente en este entorno. No era pura bondad de vamos a destruir a los nazis. Y tienen una conversación muy interesante Einstein y él en el que están como cuestionándose si esta situación no va a desencadenar como la destrucción del mundo, ¿no? O sea, es esta disyuntiva entre, bueno, lanzar esta bomba va a traer paz o va a ser más compleja la situación que eventualmente nos va a llevar a la autodestrucción, y es la capacidad que tiene el ser humano de construir armas capaces de acabar con su propia existencia. Eso me parece a mí muy Sí, impresionante. y es antinatural, ¿no? Porque ningún otro ser No, vivo en esta exacto. tierra genera cosas que vayan en contra de su propia supervivencia, ¿no? Ujú. Y es donde vemos la falta de raciocinio y capacidad que tenemos los seres humanos para poder transitar la vida que nosotros mismos construimos. O sea, Exacto. nosotros estamos generando la situación social para que nos lleve a un punto de autodestrucción, y es total y completamente irracional. O sea, el que nosotros queramos empezar a crear este tipo de artefactos no tiene sentido en absoluto, porque así como lo es para ellos, ellos en algún momento lo hacen para ti, ¿no? Claro. Entonces optan algunos países en la actualidad y en la vida real como por otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, China hace poquito lanzó la bomba nuclear verde. No sé si les ha tocado verla, si no, métanse ahorita Mm. ahí a una plataforma para revisar cómo se ve esta bomba. Y es de cuenta que es una explosión nuclear, pero pues reforesta.
Ujú. Lanzan bombas, Entonces ¿no? dicen, voy a generar la cantidad de destrucción que requiero, pero por lo menos ya no va a generar problemas de salud social por durante tanto tiempo. Y están tratando como que de mediar lo que crearon en su momento, pero al final del día volvemos a lo mismo. Es un proceso de destrucción masiva que no tiene sentido en absoluto. Por muy complejo que pueda ser el problema, nada justifica el crear ese tipo de medios. Sí, fíjate, yo había escuchado, no hace mucho esta cuestión que comentas como de los bombardeos, no a nivel nuclear, pero sí como hay proyectos, incluso en nuestro país, de estos bombardeos en zonas áridas, ¿no? Para promover la reforestación y después tener una perspectiva diferente, en vez de crear destrucción, pues fomentar la destrucción, creas vida, ¿no? Es otra perspectiva. Pero curioso este diálogo, ¿no? Esta distopía entre una perspectiva y otra. Y yo creo que lo interesante de esta película es que realmente te transita a través del cuestionamiento, ¿no? O sea, sientes que estás ahí y en ti recae la responsabilidad de determinada situación. Hace unos episodios analizábamos la película de Don't Look Up, ¿no? Y me resuena bastante con lo que estamos platicando ahorita de cómo podemos orientarnos hacia nuestra destrucción, ¿no? En esa película, pues ven el meteorito que va a caer como una oportunidad económica para acabar con el hambre y demás, pero están ignorando la destrucción. Y lo mismo que estamos platicando ahorita, como ver esta herramienta que es sumamente peligrosa, pero lo estamos viendo como una manera de beneficiarnos, ¿no? Sí. Y aminoramos la consecuencia negativa que esto puede implicar. Sí, y es la incapacidad de ver que qué tal si te pasara a ti, ¿no? De empatizar con el daño que estás generando en otra cultura, en otra sociedad, porque tendemos a cosificar a los demás. Como no es mi familia, no es mi estructura cercana, pues no importa que sufran los demás, ¿no? Y es esa incapacidad que tenemos por cómo nos han ido fomentando culturalmente que pues todos contra todos, ¿no? Y nadie tiene que ver por los demás porque si te vieron la cara es tu culpa y si te pasa esto, es porque tú te dejaste y hasta cierto punto sí, pero no debemos de magnificar los alcances de este tipo de cosas, ¿no? Y es a final de cuentas, yo creo que la conclusión a la que siempre llegamos en estos contextos de guerra en el que unos cuantos toman decisiones por una gran población que no tiene ni siquiera injerencia En las en las discusiones. decisiones y en las discusiones, ¿no? Cuando están identificando el punto donde van a lanzar la primera bomba, pues se analiza si lo tiran si la lanzan en un espacio militar, si la lanzan en un espacio industrial, y a final de cuentas llegan a esta conclusión que me parece muy impresionante, pero pues tiene sentido para mí, que no vamos a destruir su economía, vamos a destruir su identidad. Necesitamos lanzarla aquí en el corazón de la ciudad para que sientan la destrucción y entiendan que es una cuestión de poder, ¿no? O sea, que no tienen poder en contra nuestra y que tenemos la capacidad de borrarlos del mapa. Y el poder y la manipulación de que tengo la capacidad de eliminarte, de destruir tu identidad, de destruir tu cultura, más allá de destruir tu economía, pues es el shock tan grande que sufren los japoneses y tú vas a Japón y platicas con una persona japonesa y ese es un discurso que está impregnado en su En la cultura identidad. después de tantos años, ¿no? Y es lo que tuvieron que vivir después de toda esa situación y los pocos sobrevivientes que hubieron y que les tocó ver caer la bomba. Son situaciones que se pasan así como para los alemanes, ¿no? La situación de toda la temporalidad de lo que vivieron los nazis y cómo es un secreto a voces, ¿no? Porque inclusive cuando me tocó ir a conocer allá en Alemania, la gente, la estructura de la gente es muy fría, ¿no? Y son temas que no se hablan entre ellos porque lo ven como parteaguas que implica algo, cierto grado de vergüenza dentro de su forma de ver la vida, porque así como a nosotros, a ellos se les inculcó bastante parte de la ideología que nosotros nos pusieron, ¿no? Porque era parte de la normativa del globo, ¿no? Era lo que, Claro. esta es la nueva, lo que vamos a aceptar, así que todos tenemos que aprender lo mismo para que podamos fungir en la misma realidad, ¿no? Sí, eran procesos de adoctrinamiento muy importantes, ¿no? Y evidentemente desde este punto de vista de Occidente lo podemos juzgar, pero nosotros también lo hemos vivido, ¿no? Como lo vivieron los indígenas
con el adoctrinamiento también y cómo fuimos acabando con esos grupos humanos, ¿no? Entonces, no podemos transitar la historia sin pensar en La otra todo, cara de la en la moneda. otra cara, ¿no? En la perspectiva de la otra persona. Y yo creo que en un contexto de guerra o cuando ves testimonios de veteranos de guerra, que estaban tan empapados como en ese discurso de cosificar y destruir al otro y a final de cuentas llegan a la conclusión de que son personas igual que nosotros, ¿no? Ujú. Que simplemente tienen una perspectiva de vida muy distinta. Y condiciones de vida diferentes, pero que tal vez tienen la menor capacidad que nosotros que estamos en un posicionamiento donde portamos un arma de poder intervenir, ¿no? Sí, Esa. y es complicado porque requiere que tengamos la capacidad de empatizar con nosotros, ¿no? Y ponernos en los zapatos de la otra forma de ver la vida. Entonces, en temas de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es complicado porque gran parte de la información fue enterrada, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de satanización al mayor ejemplar de los nazis, se pierde mucha información, que fue la cantidad de cartas de paz que mandó Hitler, ¿no? Sí, A porque los que... Alemania se rinde, o sea, el bombardeo es una vez que Alemania ya se rindió. Sí, o sea, ya había pasado y no había Ajá. necesidad en realidad de haber generado ese tipo de caos, ¿no? Pero eh, antes de que pasara la rendición de Alemania, cuando empezaron a tener todos en los 30, en 1933, previo al 33, también esto se nos borra de parte del mapa porque pues no ganaron los alemanes. Y todo este tipo Y ya de... también un trasfondo de la Primera Guerra Mundial Así también. es, entonces este ejemplar y la forma en la que él daba el discurso pues se empezaban a modificar para como cuando en los podcasts pasa, ¿no? En la vida que tú ves a un artista y dijo algo, ¡pum! Corto aquí la situación y esto es lo que les voy a decir a todos porque esto es la parte del discurso que a mí me conviene, ¿no? Entonces se deja la parte en la que se buscó paz primero antes de empezar los conflictos bélicos, se deja afuera la parte en donde este personaje... los campos de concentración pues tenían nurseries, como se dice, espacios para cuidado de niños y todo eso está ahí, o sea, y eso sí está documentado, solamente no se le da mucho bagaje, Es un ¿no? tema muy complicado, ¿no? Porque analizamos no hace mucho Víctor Frank y su perspectiva de guerra y dices, no sé, suena shady esta información de que los nazis cuidaban a los judíos. Sí. Pero pues yo creo que es tan robusto el tema y tan complejo que muy probablemente no todos los escenarios se vivieron igual, Ujú, ¿no? claro. Entonces, Porque al final ellas son personas y es a claro. lo que vamos, Y o cada sea, quien lo cada quien lo interpreta interpreta diferente y y por actúa ejemplo, si se diferente. tenían, hay diferentes campos de concentración, ¿no? Entonces tengo gente aquí y aquí tengo a las mamás que van a parir y por eso tengo lugares para, pues, para que tengan a sus hijos, ¿no? Entonces hay un lugar, hay una entrevista bien interesante, búsquenla por internet de una que sí estuvo en el campo de concentración y pues está súper viejo el video, ¿no? En donde ella dice, es que a nosotros no nos las cámaras de gas no existían, o sea, lo que llamaban cámaras de gas, y de hecho ahorita ya hay un montón de información al respecto, ¿no? O sea, es algo que se dispuso a la sociedad para tratar de hacer y magnificar la complejidad de lo que pasaba, ¿no? Pero en realidad no hay un vestigio real de una cámara de gas, porque era muy costoso y los únicos que les gustaba experimentar con cámaras de gas no eran ellos, eran otros, ¿no? Entonces, la estructura de los campos de concentración, entre comillas, que existían en función a temas de que metían cámaras de gas, la estructura física hubiera generado más problemas al soltar el gas en los externos que en los internos, porque no existía contención. Entonces, en realidad, físicamente debimos de haber visto un montón de problemas en todos los alemanes que estaban ahí, porque no había una estructura física de absolutamente nada. Entonces, en donde nos ponemos a cuestionar, en realidad, cómo fue que sucedió todo esto, ¿no? Y a quién sirvió todo este proceso, porque evidentemente algo sacaron de ahí. Claro, sí, es muy complejo, ¿no? Cuando tú vas por ejemplo, a Londres y ves museos que están repletos de zapatos de personas desaparecidas o ves jabones hechos de personas, entonces es muy difícil
tomar partido. Es muy difícil tomar partido porque precisamente no estuvimos ahí, ¿no? Así es. Entonces, evidentemente en estos temas históricos va a haber mucha polaridad dependiendo de la perspectiva desde donde lo veas, pero sí es importante considerar que nosotros no tenemos la verdad absoluta de las circunstancias, Y hay ¿no? una alta probabilidad de que en realidad nunca lleguemos a entender todo lo que sucedió, porque como les platicamos nosotras aquí, o sea, podemos ver la historia que nos muestran a todos y podemos a lo mejor investigar un poco de, ok, ¿dónde están todas estas pruebas, no? Que por ejemplo, dentro de las entrevistas que hacían esto, la señora cuando explicaba de lo que ella le tocó vivir, decía, pues sí, o sea, eran condiciones precarias porque éramos prisioneros de guerra, pero pues a nosotros nos metían a bañar y lo que decían que era la cámara de gas, pues eran lugares de baño y nos echaban una cosa porque teníamos muchas liendres, ¿no? Y nos bañaban con tal tipo de cosa y pues obviamente como no comíamos bien, pues hay un montón de gente muerta, pero no era porque nos estaban intoxicando de esa manera, ¿no? Era para dejar de propagar toda la cantidad porque luego ya no sabían cómo contener eso, ¿no? Y los mismos cuidadores empezaban a llenarse pues de liendres y cosas que les salían. Y lo decían, no, dice, luego aparte, después de que se terminó este proceso, pues fueron a tomar fotografías de cosas que no las tomaron en su momento, porque yo me acuerdo, ella decía, cuando fue todo esto, la nieve llegaba hasta aquí, y en las fotos no hay ningún lugar así. Dice, yo estaba ahí, ¿no? Entonces ahí es donde dices, pues dice, se contratan y crean para poder generar algo de expectativa de que así pasó y aquí están las fotos de estas personas y así, ¿no? Entonces ya historiadores de años de estar involucrados en estos temas se ponen a revisar y dice, bueno, en realidad, ¿a cuánta gente llegó? Porque eso es como que lo que más le tachan a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta gente se destruyó? ¿Cuántas almas muertas, ¿no? En ese proceso. Sí, y luego escuchas testimonios en África de la persecución cristiana que ha tenido muchas más muertes y dices, ¿por qué este tema no es tan relevante? Entonces te invita a pensar entonces en qué está el interés de la historia que se cuenta, ¿no? Así es. Es un tema muy, muy complejo porque evidentemente, como hemos mencionado, va a haber muchos actores en la guerra, va a haber muchas perspectivas. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama La tumba de las luciérnagas, que retrata a través de una animación cómo vivieron los japoneses la cuestión de los bombardeos, ¿no? Desde la perspectiva de un par de hermanos, de un par de niños. Y cómo Japón trata de recuperarse de esa situación, ¿no? Donde muchos quedaron huérfanos, donde muchas personas tuvieron quemaduras. No podemos decir el que cayó la bomba y las personas fueron evaporadas al instante, ¿no? Pero muchos otros que sufrieron las consecuencias de y cómo empezaron a surgir conflictos sociales. O sea, ¿qué pasa después de esa bomba? ¿Qué sucede en la sociedad? Dejamos de ayudarnos porque empezamos a ver solo por nosotros mismos. ¿Qué pasaba con toda esa estructura de los generales de guerra? Entonces, también es una película muy interesante si tienen la oportunidad de verla y van a llorar mucho porque es una película muy, muy triste, creo yo, pero que es una realidad que no podemos ignorar, ¿no? También desde la perspectiva cómo vivieron ellos bombardeados la guerra. Sí, y acuérdense de esto, chicos, regresamos un poquito al conocimiento previo que tenemos de episodios anteriores. La perspectiva de un evento social, así tú estés al lado de otra persona y estén viviendo exactamente los mismos eventos, va a depender lo que tú tienes adentro de tu cabecita, cómo lo vas a ver. Entonces, a lo mejor, dentro de los procesos, porque esto ha sido un teléfono descompuesto, ¿eh? O sea, en ese momento no había grabaciones, no había un montón de cosas que ahorita sí hay. O por lo menos no a la proximidad que ahorita tenemos, ¿no? Que podemos generar algún tipo de formato tecnológico que pueda decir, estos son los hechos. Antes lo había, pero no así a este alcance. Y ahorita que hay, Es también es cuáles son los hechos, ¿no? O sea, también nosotros nos encontramos con esta disyuntiva donde cortas un fragmento de un video y tienes una perspectiva y luego ves el video completo y era diferente. Así es el uso de la información, ¿no? El mal uso y el buen uso de la información, en donde tenemos que ser y cuestionar absolutamente todo lo que vemos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, chicos. Cuando nosotros queremos mejorar nuestra perspectiva sobre eventos sociales, sobre eventos personales, sobre eventos de lo que sea, tenemos que empezar a empatar la ideología de diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, yo veo las cosas así, ¿por qué?
Y una vez que me cuestiono a mí, empiezo a ver, bueno, ¿y de dónde salieron todas estas variables, no? ¿Y cuáles eran los motivos de estos personajes y de estos otros, no? Y Ujú. empezar a hacer todo eso para tratar de tener una minúscula verdad en nuestra cabeza de un suceso generalizado, ¿no? Para este personaje, imagínate la complejidad y responsabilidad. A final de cuentas, pues tiene esta interacción con el presidente en su momento, ¿no? Con Truman y llegan a o Truman llega a la conclusión que necesita bombardearse Japón y se da esta situación que platicamos donde eligen el lugar crítico para hacerlo, se lanza la primera bomba, hay evidentemente bastante destrucción y se lanza una segunda bomba como para reafirmar la Que aquí estoy, situación, ¿no? ¿no? Mis chicharrones truenan Así aquí. es un conflicto de poder, Ujú. de quién, porque aquí hay que entender también que posterior a la Segunda Guerra Mundial se vive un proceso de Guerra Fría, ¿no? Claro. Entonces todavía hay como vestigios de esta lucha de ideales donde cada quien está desde su perspectiva tratando como de investigar al otro y Ujú. de sacar partido de alguna circunstancia. Entonces, eh, hay un momento tras el bombardeo que Oppenheimer se reúne nuevamente con Truman y Truman nota como cierto titubeo de Oppenheimer con continuar con esta investigación de las armas nucleares y lo ve como una debilidad, ¿no? Pero él comprende la complejidad del mundo que ahora ha desencadenado su situación, ¿no? Y esto se me hace bien importante de resaltar cuando, y es justo lo que acabo de decir, ¿no? Del antagonista de la temporada de 1930 y 1940 que fue Hitler. Ujú. Una vez que se termina esto, se lanza la primer bomba nuclear, a Oppenheimer le hacen exactamente lo mismo, lo empiezan a bombardear de información y lejos de ser un héroe de guerra, lo empiezan a condenar por lo que hizo, por las consecuencias que Sí, hubo ahora después. necesitamos un culpable. Así es, entonces ahora generas otro antagonista porque ya acabamos con uno y Ujú. nosotros como país, nosotros como los patrocinadores no nos vamos a quedar con la culpa, entonces ¿qué hago? Hago un Sí. chivo expiatorio que se lleve toda la culpa porque pues, es lo que toca, ¿no? Entonces al Ah, hombre le toca vivir los puntos en donde tú eres mi héroe de guerra, la yo te idolatría voy a dar todo lo que necesites y luego te voy a meter en una caja de villano. de villano para que pagues por todo lo que yo te mandé a hacer, ¿no? Y es la Claro. forma en la que culturalmente se nos ha manejado y así es como se nos maneja el discurso, ¿no? Entonces imagínense si a ustedes les haya tocado vivir los medios de comunicaciones en aquel entonces, ¿no? En donde ganaron la guerra, sí, pero este fue el malo. Te tocó a ti juzgar como espectador a Oppenheimer como el malo, no como el visionario, ¿no? Que era en un principio. Ujú. Entonces te tocó ver a ti en tiempo real el visionario, el malvado, y luego que lo tratan de El reivindicar, pero cuando ya declive. estaba, ajá, en sus últimos días de vida, ¿no? Que dices, caray, y todo eso yo lo sentí, yo lo creí porque me lo dijeron en su momento. Ujú. Entonces, eso aparte a mí se me hace muy choqueante como todo lo que viene después Ujú. de la explosión de la bomba porque a este hombre le toca vivir de todo. Así es, y se cuestiona en su momento Oppenheimer como el alcance del proyecto Manhattan, ¿no? Y de las pruebas que hizo con Trinity, pues ya es como cuando vives con las consecuencias de tus actos, ¿no? Cuando entras en confrontación con lo que tú creías correcto y que tenías la alabanza de las personas a tu alrededor y qué pasa cuando esa audiencia se retira y te deja solo con esa situación y te culpa, ¿no? Hasta ese contexto, el desenlace tan desfavorable para... Entonces, no nos odian a nosotros como nación, odian a este personaje Claro, que provocó ese conflicto, ¿no? De modo que más adelante Japón y Estados Unidos podamos tener comunión y comunión, sí. podamos tener buena comunicación, no dejando Sí, y no atrás es nada un más, enemigo común. claro, y no es nada más ustedes como Japón vean que este fue el malo, es también mi propia gente, Claro, porque no soy una yo vez el terrorista. como terrorista, porque lo eres, o sea, una guerra no se puede terminar en tierra ajena. Ujú. Una guerra no se termina en tierra Ujú. ajena, tú no puedes tener ese tipo de repercusiones, es Sí. inmoral totalmente, ¿no? Entonces tú como parte de una patria
que se encargó de financiar un proyecto de ese tipo, pues obviamente como que socialmente no te ayuda mucho para mantener el patriotismo, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que generar el chivo expiatorio que la gente se mantenga dentro de su estructura patriota que yo estoy cultivando y de cierta manera jale todavía para lo que yo le siga pidiendo, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Imagínate, yo como sociedad me doy cuenta de que a quien le estoy pagando con mis impuestos están haciendo este tema de esas atrocidades y ver a lo mejor en tiempo real lo que ocurrió en este otro lugar. Claro. Obviamente yo voy a dudar. Voy a dudar de lo que están haciendo ellos, de las decisiones que están tomando, porque yo soy parte de eso. Independiente, por muy inconsciente que seamos, que en aquel entonces éramos menos inconscientes que ahorita, ¿no? Pero al gobierno o a las personas que están a cargo no les conviene eso. Entonces necesitan manejar estas formas de manipularnos, porque es una forma de manipular a la gente. Evidentemente no, y Oppenheimer juega el papel de este títere, ¿no? Este títere de intereses políticos. Y si bien, como hemos mencionado, la energía nuclear en este momento se ha utilizado para beneficio, todos nosotros vivimos de alguna manera con el miedo latente de un conflicto nuclear que acabe con lo que conocemos de la humanidad, ¿no? Ya los que crecimos con esta nueva realidad, no dudamos en cualquier momento pueda ocurrir que pues, ves un hongo en el cielo y se acabó tu existencia, Así ¿no? es. Es una realidad que pues que de alguna forma tratamos de minimizar, pero sabemos que puede acontecer, ¿no? Sí, y es curioso porque pues, ahora tratamos de reírnos con la desgracia, ¿no? Sí, claro. Que ahorita que estamos con los conflictos entre Israel y toda esa guerra Sí, todo ese tristísima que está conflicto en Medio pasando Oriente. aquí en la cultura mexicana, pues tendemos a hacer memes de todo, ¿no? Y Ajá. empiezan a poner, oye, y avisándole, aquí está Estados Unidos, ¿no? No es acá arriba, ¿no? This is America. Pero al Sí. final del día, imagínense, hasta para eso tratamos de minimizar la situación porque mentalmente es difícil conceptualizar que de un momento a otro acaben de tu vida cuando no tuviste nada que ver. Sí, y eso le pasó a esta gente, ¿no? Con esta bomba nuclear que lanzaron gracias a los grandes alcances que logró tener Oppenheimer, porque hizo su chamba muy bien. Sí, sí, un gran sentido de injusticia, ¿no? Que puede rodear estas circunstancias. Les digo, dense la oportunidad de ver La tumba de las luciérnagas, te da una perspectiva distinta del tema y yo creo que entender la cultura japonesa en lo particular y la cultura alemana, lo que vivió Alemania después de la Segunda Guerra y la complejidad de tener que vivir en una nación dividida, solo lo comprendes una vez que conversas con una persona que vivió la circunstancia, ¿no? Como sucede en México, ¿no? Y podemos escuchar comentarios de otras personas ajenas a nuestra cultura y no tienen la información completa, no lo entenderían, ¿no? Porque no lo han vivido, ¿no? Como los temas que tenemos nosotros con los conflictos del tema de sustancias, que es algo que atañe a nuestro país y que solo los que vivimos aquí podemos entender la complejidad que eso conlleva, ¿no? Oppenheimer para mí fue una película que me recordó entre tantas situaciones la complejidad de la historia y que me invitó nuevamente a entender que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Que la vida no es nada más causa y acción, sino que es multicausal y que en ese transitar vamos a ignorar muchas perspectivas diferentes. Sí, y es parte de nuestra chamba, ¿no? Como individuos, aprender a entender el mundo con la mayor cantidad de variables posibles, ¿no? Para poder generar algún juicio crítico al respecto y no movernos en la bruma que se nos maneja comúnmente, ¿no? Y es parte del despertar que actualmente estamos viendo cuando se empiezan a lanzar toda esta nueva información que nos está llegando como sociedad, que es, caray, o sea, ya nos lo olíamos, pero en realidad no lo percibíamos así de concreto, ¿no? Y son golpes y baldazos de agua fría que nos tocan como sociedad porque al final del día nosotros hemos cultivado que eso se perpetúe y todo eso se mantenga. Entonces, en temas de guerra, actualmente, ¿no? Cómo nos está yendo y lo que nos toca ver allá en Gaza y todo lo que está pasando con Israel y Estados Unidos metiendo su cuchara en todos lados, ¿no? Como en todas las guerras.
Y empezamos a ver cómo se empieza ya a polarizar el evento, ¿no? Cómo es que está pasando, los bombardeos en dónde se están generando y cómo siempre existe la latencia de, pues, que a quién le va a tocar la nuclear, ¿no? Porque, pues, esto no tiene como acabarse en poco tiempo, va a durar un buen rato a menos de que se llegue a algún acuerdo económico de algo, porque eso es lo que están Claro, buscando. claro, sí, 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 los recursos, ¿no? Y bien lo mencionabas hace ratito en la cuestión del humor con el que transitamos estas situaciones de que, a ver, dónde no alcanzan las bombas, bombas nucleares para mudarnos, ¿no? Hacia allá y estar lejos de todo este barullo. Evidentemente podemos vivir con el temor de la existencia todos los días y que nuestra vida esté enfocada en eso, o podemos entender que es una circunstancia de la época que nos ha tocado vivir como le tocaron a muchos de nuestros antepasados otras Claro. circunstancias, ¿no? El hecho de que en realidad nosotros nunca hemos vivido una guerra, hablando como al menos de mi generación o de mi contexto familiar, me invita a pensar que soy sumamente ignorante en el tema y que no puedo entender las acciones que han conllevado a las personas a tomar determinadas elecciones en la Decisiones. vida porque no conozco sus circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en temas migratorios a mí me resulta muy complicado porque evidentemente yo no he vivido en esa precariedad que me implique a mí arriesgar a mi familia para salir de un lugar, ¿no? Y lo he visto desde otra perspectiva. Entonces, creo yo, esas historias son una invitación a empatizar con otros escenarios de vida y pues apreciar también las circunstancias que a ti te han tocado vivir. Claro, y es parte del contexto que nos ayuda a entender la situación propia, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ay, tengo mis problemas, a que una persona en Gaza esté diciendo, ay, tengo mis problemas. O sea, los problemas de nosotros y los problemas de ellos ahorita son total y completamente distintos, ¿no? Donde la supervivencia, en donde les ha tocado ver cosas que a nosotros no nos ha tocado ver. Entonces, es esa incapacidad a veces de nosotros poder contextualizar la realidad de otro ser humano lo que nos lleva a ser aberrantes a la hora de conducirnos en la vida y a generar criterios o criticar ahora que todos nos creemos con la capacidad de criticar a los demás y decir, es que hicieron mal. No tienes ni idea de las variables con las que esta persona está lidiando como para que puedas decir que tú pudiste haber tomado una mejor decisión, ¿no? Claro, porque tú lo estás viendo desde la perspectiva en la que ya tienes la información completa, ¿no? O una visión más amplia del escenario, pero cuando tú estás inmerso en la circunstancia y estás envuelto en la duda, el miedo, la falta de capacidad de elegir, pues está muy sesgada tu Tu visión, capacidad y sí. tu visión, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las bondades por las cuales a mí me apasiona tanto la historia y por ejemplo, lo que me gusta leer generalmente es temas biográficos porque dices, una perspectiva sumamente diferente a la que yo he vivido y tratar como de entrar en la mente de la persona y entender por qué ha actuado como ha actuado, ¿no? Y es una invitación a ti que nos escuchas a que te des la oportunidad de decir, yo no entiendo nada de esta cultura, voy a investigar un poquito al respecto, voy a leer la perspectiva de alguien, no necesariamente para coincidir, porque evidentemente tenemos valores distintos Claro. y habrá con quienes no concordemos, pero por lo menos para entender y para ampliar mi perspectiva de vida. Sí, y yo pienso que es lo que nos enriquece a todos los seres humanos, ¿no? Inclusive en episodios anteriores hemos hablado que el tema de viajar es esencial para Claro. todos. Independientemente de que tengamos la capacidad económica de hacerlo o no, el empaparnos de otra cultura es una manera económica de viajar, ¿no? El leer otras perspectivas, el visualizar cómo se mueven otras personas para poder también nosotros ampliar nuestro panorama de percepción de lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, aquí en Occidente nosotros se nos inculca y se nos satanizan mucho diferentes culturas, ya sea la asiática, ya sea los rusos, ¿no? Que aquí son siempre, inclusive en películas, el portray que hacen de ellos es como los malos de la historia, ¿no? Todo el tiempo. Pero pues también te vas a Rusia y platicas o revisas testimonios de personas que viven ahí. Y pues tienen unos valores muy peculiares y muy distintos a los de nosotros, ¿no? En donde manejan a lo mejor el tema del honor, el tema del patriotismo, es algo que ellos lo viven
todos los días, ¿no? En donde si les ha tocado decir que dentro del discurso les digan, ¿sabes qué? Este tiempo vamos a ajustarnos el cinturón, y todos lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una visión específica del mandato, y el mandato los protege de alguna manera, de la manera en la que ellos culturalmente creen que es correcto, y eso es lo que nosotros no podemos entender. Porque, por ejemplo, a lo mejor pues pudieran tener estado de precariedad en ciertas áreas, pero es un país el que no le permite a su gente enfermarse de maneras en las que nosotros sí nos dejan, ¿no? Un país que protege a su gente, en donde les dicen tenemos prohibición de tal y tal cosa porque les hace daño a ustedes, en donde mentalmente se protegen tal y tales círculos, en donde existen cierto tipo de valores familiares que nosotros no tenemos porque se nos han erradicado. Entonces, eso también genera cierta confianza en el núcleo, y se mantiene el núcleo familiar como la parte fundamental de la sociedad, y eso se genera también a nivel ya de patriotismo, ¿no? Y por eso todos jalan para donde mismo, y tienen ciertas peculiaridades los varones, ¿no? Y ciertas peculiaridades las féminas de ahí. Entonces, son cosas que no podemos entender porque no las vivimos, pero las podemos apreciar desde nuestro punto de vista, y a lo mejor si algo te gusta, pues lo puedes agarrar para tu familia, ¿no? Y decir, Claro. esto se ve muy funcional y me gusta. Entonces lo agarro y me lo quedo, que si yo no hubiera visto cómo funcionan allá, pues ni siquiera lo hubiera contemplado porque en mi radar no existe. Claro, y yo creo que también tenemos una perspectiva muy anglocentrista, ¿no? O sea, también el voltear a mirar qué hay dentro de tu propio país y la cultura que yace dentro de, que muchas veces minimizamos y pensamos que no existe, ¿no? Le ignoramos, pero hay bastante cultura en cuestión, o información, por ejemplo, en cuestión de herbolaria, en cuestiones naturales, que muchas veces estamos tan interesados en parecer anglosajones que nos olvidamos que tenemos un bagaje muy importante culturalmente hablando y científicamente hablando. Entonces, es tener la capacidad de vivir en un mundo globalizado sin perder tu identidad, ¿no? Cultural, claro. Y es lo que se trata de erradicar cuando se globaliza de esa manera. O sea, es parte de la agenda o del propósito, ¿no? Sí, de un nuevo orden, Así es. de un entorno sin fronteras, donde todos somos todos y eso hace que somos nadie, ¿no? Exactamente, en donde todo mundo es especial, nadie lo es, ¿no? Y eso es lo necesario de aprender a ser críticos en el entorno en el que nos desenvolvemos, y también a aprender a ser un poquito más polares en lo que importa, ¿no? En temas de identidad es bien importante aprender a polarizarnos, porque es lo que nos distingue de la bruma y de toda la gente gris que existe. De la tibieza. Entonces, exactamente, y la tibieza, que es a lo que nos lleva a generar gente más débil. Entonces, la Medio fortaleza frío. siempre se va a encontrar a través de la rectitud que tengas sobre lo que tú crees, y eso puede ser lo que sea. Solo que seas recto y te manejes de manera coherente en eso, y que no flaquees en el ambiente que sea. O sea, que seas tú, cuando tú decidiste lo que tú decidiste, porque tú lo decidiste, y te manejes en esa línea, asumas lo que eres, ¿no? Y también vivas las consecuencias de lo que eres, ¿no? Claro, así es. Muy interesante esta película, ¿no? Muchos aspectos que podemos retomar de ella y que seguiremos regresando más adelante cuando hablemos de otros temas de índole histórica y sociopolítica. Sí, y dejar aquí como iniciativa que se metan a revisar esos temas históricos, que no se queden tampoco nada más con lo que hay en la película, porque la verdad es súper interesante. O sea, yo en algún momento de mi vida estuve obsesionada con diferentes guerras, ¿no? Y la segunda fue una de esas. Te topas luego con historiadores molestos, porque me ha tocado ver entrevistas de historiadores molestos a nivel como si fuera personal, en donde dices que de dónde sacan esto, ¿no? Como cuando revisan los números de la Segunda Guerra Mundial y dicen, es que no hay ni de dónde te sacas tanta gente. O sea, no había manera de que existieran esta cantidad de gente en estos campos de concentración, ¿no? Y están tratando de satanizar tal cosa, o están tratando de generar ese tipo de cosas, y es cuando te quedas wow. O sea, cuando empiezas a investigar los diferentes puntos, ¿no? ¿Dónde encontramos la cantidad de información suficiente? Puedes generar una idea más concreta en tu cabeza, que si te quedas solamente con una versión de los hechos, ¿no? Claro, hacerle esa invitación, ¿no? A ti que nos escuchas, de documentarte, de tener de ser open-minded en este aspecto en particular. Así es. A lo que me refiero es tener la capacidad de escuchar otras perspectivas y hacer un juicio crítico de lo que se escucha,
y a partir de ahí ir haciendo tus propias consideraciones, ¿no? Construcciones y esquemas mentales. Sí, y también quedarnos con la idea de que si en algún momento nos están vendiendo una idea, un discurso de lo que sea, nos cuestionemos en la actualidad, ¿no? Y tratemos de no creerle el 100% a nadie porque nadie es 100% honesto, menos en cuestiones globales, ¿no? Así es. Entonces, tratar de ver la vida desde ese otro punto de vista y también tomar en cuenta esto que le tocó a vivir a Oppenheimer, ¿no? En donde fue tan complicado pasar de ser el salvador al villano dentro de la misma historia y tengan por seguro, señores, que en donde ustedes se manejen, todos estamos expuestos a que nos pase eso. Entonces, cuando nosotros vayamos a tomar decisiones en la vida para generar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de actividad, lícita o ilícita, si estamos sirviendo al beneficio de otra persona, tenemos que saber que si se nos voltean las circunstancias, estamos dispuestos a cargar con esta consecuencia. Entonces, eso es algo que todos nos tenemos que preguntar, ¿no? Y es como cuando vemos en temas laborales, no nada más como cuestiones tan grandes, ¿no? Como ocasionar una guerra, pero que te digan, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer aquella cosa, ¿no? En donde si tú moralmente no te sentirías cómodo con que todo el mundo te viera hacer eso, no lo hagas. Porque no sabes cuándo te va a tocar lo que vivió Oppenheimer, ¿no? Que le volteen la tortilla o que inclusive, aunque todo fuera correcto lo que él hizo técnicamente, en algún momento le pusieron el pie para que se viera de otra manera, ¿no? Entonces, lo que sea que tú vayas a hacer, la forma en la que sea que tú te vayas a mover a través de la vida, tiene que ser desde el punto de vista en donde tú digas las consecuencias, si me ves es desde este punto, de este otro punto, estoy dispuesto a cargar con todo eso, va, date, córrele. Bueno, si no, detente. En algún momento de mi vida conversaba con una persona que yo admiro mucho, que me parece una persona muy sabia, y me hacía llegar a una reflexión que me gustó bastante y me decía, mientras tú estés satisfecha con tu decisión, ese debe ser tu aliciente. Y yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Que veas la imagen completa, pero a final de cuentas, si tú estás actuando en congruencia con tus valores y con tus ideales, independientemente de lo que esté a tu alrededor, pues va a ser más fácil para ti sostenerte, ¿no? Pero cuando tus decisiones conllevan primeramente la perspectiva pública más allá de la propia, va a ser muy fácil que te desmorones. Sí, y eso pasa cuando no construimos identidad y volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de identidad es súper prioritario para todos los seres humanos y como les dijimos, es un tema de destrucción interna para crear algo. Claro. Entonces, obviamente, pues uno diría, no, pues vive con tus valores, pero si tus valores ni siquiera los sabes distinguir, o sea, no hay manera y tu percepción siempre va a ser respecto a lo que te dicen los demás que debe ser. Por eso el comentario, ¿no? Cuando ustedes vayan a ejercer algo, vean todos los puntos de vista del externo para que ustedes también puedan sentir la realidad desde todos los puntos de vista y puedan más o menos encontrar en dónde está su brújula de valores, porque si no la tienen, dense a la tarea de encontrarla, porque es lo que los va a manejar y los va a mantener con paz mental por el resto de sus días. Pero una forma de verlo es el reflejo de lo que los demás perciben hacia mí, cómo me siento yo con eso. Y pues muy interesante este tema, evidentemente para ti que nos escuchas siempre es una invitación a que no te quedes con lo que nosotras compartimos, sino que veas en esta ocasión, en esta temporada, las películas de las cuales estamos hablando. Y si ya habías tenido oportunidad de ver Oppenheimer, pues también que nos compartas cuál aspecto te resultó interesante. Así es. Así es. Y no olvidar también que nos sigas en cada una de las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram y Facebook, y estés atento a futuras interacciones. Sí. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerden, chicos, el silencio continúa aunque el episodio termine. Nos vemos. Hasta luego.